Hola jóvenes, el día de hoy vamos a ver un tema bastante bonito, lo que es ecuación cuadrática. Este tema pertenece a lo que es el álgebra y obviamente es uno de los temas más tomados en todo lo que son los exámenes de admisión a nivel nacional. Veamos de qué se trata. Bien, ¿a qué llamamos nosotros una ecuación cuadrática? Se denomina así a todo polinomio de segundo grado que es igualado a 0. Su forma general es ax cuadrado más bx más c igual a 0, donde el valor de a no tiene que ser 0. Eso está dado porque imagínate que a fuera 0. Si a fuera 0, este término no existiría. Por tanto, ya no sería de segundo grado, sino solo sería de primer grado. Muy bien, ahora la pregunta es, si yo tengo una ecuación de este tipo, ¿cómo resuelvo? ¿Qué es lo que me piden a mí? Lo que nos piden va a ser encontrar el valor de x. ¿Cómo lo encontramos? Muy bien. Para ello veamos el método actual. El método actual que utilizamos para este desarrollo es aprovechar de que el valor de a es diferente de 0. Esto significa que a toda la igualdad lo voy a dividir entre este valor a. Entonces dividimos entre a, entre a, entre a y entre a cada uno de todos los términos que aparecen en la ecuación. Ahora, una vez que uno divide a entre a, esto me da 1. Acá me quedaría b sobre a, c sobre a y 0 entre a, que me da 0. Cuando tenemos esta figura, esta estructura x cuadrado b sobre ax, tenemos que completar acá un trinomio cuadrado perfecto. Para poder desarrollar tal técnica, hay un método bastante sencillo en lo que nosotros hemos desarrollado. Cogemos el coeficiente de x y le sacamos la mitad. Si el coeficiente es b sobre a, la mitad sería b sobre 2a. Y esa mitad la elevamos al cuadrado. Y esta cantidad b sobre 2a elevado al cuadrado la sumamos tanto en la primera parte como en la segunda parte. Así. Entendemos que al sumarlo tanto en la primera parte como en la segunda parte, el valor se puede anular y la ecuación sigue siendo exactamente la misma. Pero ¿para qué me sirve sumar este término? Sencillo, porque estos tres, x cuadrado, b sobre ax y b sobre 2 al cuadrado, estos tres forman un trinomio cuadrado perfecto, cuya forma sería x más b entre 2a, todo esto elevado al cuadrado. Acá todavía tenemos el c sobre a y mira, acá nos queda la suma de estos dos. Como tenemos el cuadrado de cada uno, me quedaría acá b cuadrado y tú sabes que el cuadrado también afecta al denominador, me quedaría 4a cuadrado. Viendo esto, tendríamos nosotros que x más b sobre 2a elevado al cuadrado sería igual, y este valor pasa al otro miembro al restar, quedándome b cuadrado sobre 4a cuadrado menos c sobre a. Ahora, una vez que tenemos esta parte, hay que simplemente sacarle el mínimo común múltiplo. Su mínimo común múltiplo sería entre a y 4a cuadrado, 4a cuadrado. Y usted sabe que para poder operar este tipo de fracciones lo que hacemos es dividimos y multiplicamos. Entonces cuando yo divido 4a cuadrado entre 4a cuadrado me da 1 y por b cuadrado me da b cuadrado menos, si yo divido 4a cuadrado entre a me da 4a y por c 4 veces a por c. De acá nos está quedando una igualdad que va a ser muy útil. Nos queda que una expresión al cuadrado, x más b sobre 2a, todo al cuadrado, me va a ser igual a b cuadrado menos 4c sobre 4 al cuadrado. Como queremos saber quién es este valor x más b sobre 2a, lo que nos queda es entender qué valor puede ser. Y como está elevado al cuadrado, este valor puede ser tanto positivo como negativo, porque ambas cantidades, positiva o negativa, al cuadrado, se vuelven obviamente positivas. Y este cuadrado, ¿cómo pasaría al otro lado? Como la raíz cuadrada. Eso significa que vamos a sacar raíz cuadrada del primero y raíz cuadrada del segundo. De esta manera me quedaría la raíz cuadrada
de b cuadrado menos 4ac entre, y ahora dividimos entre la raíz cuadrada de nuestro denominador, que sería ¿cuánto? 2a. De esta manera, este BA que está sumando pasa al otro lado al restar. Y nos va a quedar, obviamente, como van a ser el mismo denominador, nos va a quedar este pasar al restar y sería menos b más menos b cuadrado menos 4 veces a por c. Todo esto dividido entre 2a. Esta técnica que hemos hecho para encontrar el valor de x se conoce como solución general, o también conocida como la fórmula general de la ecuación cuadrática. Esta fórmula general me permite a mí resolver cualquier ecuación cuadrada con términos de sus coeficientes. ¿Esto qué implica? Que si a mí me dan cualquier ecuación cuadrática, yo puedo reconocer el coeficiente A, el coeficiente B y el coeficiente C. Y basado en sus coeficientes A, B y C, uno puede encontrar automáticamente la solución de una ecuación cuadrática. Pero ¿cuál es el gran dilema en este caso? Que la estructura no es bastante simpática de recordarla, es bastante complicada. Entonces, lo que nosotros nos podemos dar cuenta es que esta expresión que está dentro de la raíz b cuadrado menos 4ac, le podemos llamar un nombre, le denominamos un valor, que acá aparece. B cuadrado menos 4ac le ponemos un delta, donde este delta nosotros le llamamos discriminante. Entonces, podemos notar que habrá dos raíces en esta ecuación. Una va a ser con el símbolo más y otra va a ser con el símbolo menos. Esto significa entonces que tenemos una con el símbolo más y sería menos b más la raíz de la discriminante sobre 2a, y la otra va a ser menos b menos la raíz de la discriminante sobre 2a, que está acá, menos b menos la raíz de la discriminante sobre 2a. Teniendo en cuenta esto, tenemos entonces, ¿qué cosa? Las dos raíces de una ecuación cuadrática utilizando, ¿qué cosa? La fórmula general de la solución de una ecuación cuadrada. Ahora, vamos a ver cómo esto se aplica en la solución de algunos problemas. Mira acá, te he planteado acá dos problemitas que están bastante sencillos para poder aprender esta técnica. La primera es, quiero resolver x cuadrado menos 5x más 6. Cuando a uno le pide resolver, le piden a nosotros el conjunto solución, o sea, significa los valores de x, donde esto se haga cero. Pero ustedes me preguntarán, y también se harán la pregunta, ¿siempre tengo que aplicar la fórmula general? Y la respuesta es no. No siempre tienes que aplicar la fórmula general. Tú puedes factorizarlo, y si lo puedes factorizar, aprovechas mucho tu tiempo, porque obviamente es más rápido factorizar que estar aplicando la fórmula general. Por ejemplo, en este caso yo puedo obviamente factorizar. Me doy cuenta que el valor de x cuadrado lo puedo poner como x por x. Y el valor de 6 lo puedo poner como 3 por 2, ya que 3 por 2 obviamente me daría el número 6. Como veo acá que es menos 5, le voy a poner acá menos y acá menos. Y como ustedes verán, se está verificando ¿qué cosa? El aspa simple. A ver, muy bien, operemos. Esto me da menos 3x, esto me daría menos 2x, y al operar, al darle la suma entre ambos, ¿qué es lo que me estaría quedando? Menos 5x. Eso significa que ya tengo los dos factores. Mis dos factores serían x menos 3 y x menos 2. Estos factores me van a servir a mí para poder calcular el problema. Entonces el primer factor es x menos 3 y el segundo factor es x menos 2, igualado a 0. Cuando ya lo tienes factorizado, lo único que tienes que hacer es igualar a 0 cada uno de los factores. Porque para que el producto sea 0, uno de los dos tiene que ser 0. Digamos que el primero valga 0. Entonces, si x menos 3 vale 0, entonces, ¿qué pasa? El valor de x, ¿cuánto vale? 3.
Pero si el segundo factor es igual a 0, ¿cuánto vale x? 2. Con esto tenemos obviamente la solución de la ecuación cuadrática. Ahora, esto fue en el caso en el cual obviamente esto se puede factorizar. Nosotros podemos aplicar aspa simple y podemos encontrar los valores de x. Pero que no se te olvide, lo que te piden a ti al resolver siempre qué cosa es el conjunto solución. Y por tanto yo pongo acá cuánto vale el conjunto solución. El conjunto solución serían los valores de x. Y esos son el 2 y el 3. Listo. Con eso queda resuelto nuestro primer problema. Pero ¿siempre va a poder darnos a nosotros algo que se pueda factorizar por aspa simple? No, no siempre. Imagínate que a nosotros nos den esta ecuación. Mira, ahí está. A ver, dime. Intenta aplicarle aspa simple. Tú quieres descomponer el x cuadrado y la única forma sería x por x. Y el 1 se puede descomponer como 1 por menos 1. Y uno intenta el aspa simple y no te sale el término central. Es imposible, jamás te va a salir. Así le cambies de signos al 1. Eso significa que este problema no se va a poder desarrollar por aspa simple. Entonces, en este caso, ¿qué es lo único que te queda desarrollar? ¿Cuál es la única forma para calcular el valor de x? La fórmula general. Es la única forma. Entonces, en este caso, hay que reconocer quién es nuestro a, quién es nuestro b y quién es nuestro c. Observa. Para ello hay que ver que el valor de a es el que acompaña al x cuadrado, el valor de b es el que acompaña al x y el valor de c es el término independiente. Reconozcamos, de aquí nosotros damos cuenta que el valor de x cuadrado está acompañado con un 1. Eso implica que el valor de a, ¿cuánto vale? 1. El valor de b es el que acompaña al x y el que acompaña al x, si usted no ve, acá hay un 1. Entonces es el coeficiente con todo y signo. Así que b vale menos 1. Y el valor de c es el término independiente, que es todo el término que está sin x, o sea sería c menos 1. Teniendo esto en cuenta, teniendo el valor de a, el valor de b y el valor de c, podemos encontrar los valores de x utilizando la fórmula general. Entonces acá ponemos por fórmula general uno tiene que recordar la fórmula general que la tenemos acá a la izquierda. Y podemos decir que el valor de x es menos el valor de b, que es menos 1, más menos la raíz cuadrada de b elevado al cuadrado, menos 4 veces el valor de a por el valor de c. Y todo eso tiene que ser dividido entre 2 veces el valor de a. O sea, 2 veces 1. Muy bien. Si tú has llegado hasta acá, prácticamente has desarrollado el problema. Lo único que nos queda es operar esta pequeña raíz, que la hacemos mentalmente. Menos 1 cuadrado, eso es 1. Menos por menos me va a dar más. 4 por 1, 4. Así que de todo esto me sale 4. Más el 1 de acá me quedaría 5. Conclusión a toda esta expresión sería raíz cuadrada de 5. Una va a ser con más y otra va a ser con menos. Las raíces entonces serían así. La primera sería menos por menos me va a dar más. Más la raíz cuadrada de 5 entre ¿cuánto? Entre 2. Y la otra opción es la segunda raíz, que sería entonces menos b, menos por menos me va a dar más, menos la raíz cuadrada de 5 entre 2 veces el valor de a. Listo. Como verás, encontrar estos valores por aspa simple iban a ser imposibles, porque estas cantidades son radicales. Nuestro aspa simple está desarrollado para que podamos trabajar valores enteros. En cambio, valores irracionales, raíz de 5, raíz cuadrada de 2, raíz cuadrada de 3, por este método obviamente es inviable, no se puede calcular. O al menos sería mucho más complicado de poder hacerlo.
Pero en cambio, utilizando la fórmula general, podemos encontrar dichos valores en forma directa y en forma rápida. Bien, espero que hayas entendido un poco de esta primera parte y ahora, ya que has aprendido a encontrar la solución general de una ecuación cuadrática, estudiaremos lo que son los análisis de raíces. Ok, jóvenes, ahora veamos lo que es el análisis de raíces. Como ya habíamos indicado hace un momento, la discriminante era igual a b cuadrado menos 4ac y esta discriminante está dentro de nuestra raíz cuadrada. Entonces nos ponemos a pensar, una raíz cuadrada siempre está definida. La raíz, esta cantidad que es el discriminante, ¿cambiará el valor de la raíz? Y obviamente sí. Vamos a ver eso. Para ello vamos a suponer que tenemos una ecuación general, ax cuadrado más bx más c, donde a, b y c sean números reales. Entonces se tienen tres casos. El primer caso va a ser que tu discriminante sea mayor que 0. Si la discriminante es mayor que 0, entonces esta ecuación cuadrática que tú estás viendo allí va a tener dos raíces reales y diferentes. ¿Por qué? Ustedes se van a pensar. Nosotros sabemos que las raíces tienen esta forma. Entonces tú te pones a pensar, el valor de A, el valor de B son reales. Como la discriminante es positiva, estás hablando de una raíz cuadrada de un número positivo y eso es un número real. Entonces, como todos son reales, finalmente la raíz va a ser real. Entonces, tanto la primera como la segunda son raíces reales. Ahora, ¿por qué son diferentes? Sencillo. Uno nota que ambos tienen menos b sobre 2a. Pero en una estoy sumándole raíz cuadrada y en otra le estoy restando. Claramente vemos que las cantidades van a ser diferentes. Pero ¿qué tal si este caso, este de acá, hubiera sido igual a 0? Entonces ahí tenemos un segundo caso, este de acá. Si tenemos que el discriminante es igual a 0, entonces la ecuación ya no va a tener dos raíces reales diferentes. Va a seguir teniendo dos raíces reales, eso sí es cierto. Pero esas raíces reales serán iguales. ¿Y por qué van a ser iguales? Sencillo. Porque si es igual a 0, este valor sale 0 y este valor va a ser 0. Conclusión, toda esta cantidad y esta cantidad se anularían. Y ambos casos, ¿cómo quedaría? Menos b sobre 2a. Esto es la primera ecuación, la primera raíz, la segunda raíz son iguales. ¿E igual a cuánto? A menos b sobre 2a. Como vemos, las raíces ahora van a ser reales e iguales. Cuando tenemos raíces iguales, esto también se puede encontrar como raíz doble, también como raíz múltiple. Y eso significa entonces que una ecuación cuya discriminante es igual a 0 se puede entender de todas las maneras que acabo de indicar. Tenemos también un tercer caso. Hemos visto cuando la discriminante era mayor que 0, igual a 0, habíamos visto que las eran reales. Pero ¿qué pasa si esta vez tenemos que nuestra discriminante es menor que 0? De ser así, estaríamos sacando la raíz cuadrada de un número negativo. Y la raíz cuadrada de un número negativo no es un número real, es un número complejo. Por ejemplo, si la discriminante vale menos 1, tendríamos raíz cuadrada de menos 1 y ese es el número i. Por tanto, las raíces que tendríamos nosotros no serían reales, serían complejas. Entonces puedo escribir tiene dos raíces complejas. Y para colmo de que sean complejas, también son conjugadas. Bueno, esta forma no es usual, pero la pongo para que uno note la parte real y la parte imaginaria. De esta manera uno puede notar las dos partes de
el número complejo, la parte real, la parte imaginaria. La parte real y la parte imaginaria. Aunque esto no se utiliza en forma usual, solo se les está explicando para que usted lo note. Esto. Ahora vamos a ver un ejemplo de aplicación. Este ejemplo te va a ayudar bastante para obviamente entender muy bien este caso. Utilizado bastante especialmente en la parte de gráfica de funciones. Vamos a poner lo siguiente. Calcule el valor de m tal que tenemos acá la función f de x igual x cuadrado más 4x más 3 punto y coma, tenemos la función g de x igual 2x más m, ¿ya? A, sean secantes, B, sean tangentes, y C, no se toquen. O sea, no tengan puntos en común. Bien, este caso es bastante interesante y justamente se analiza en la parte de geometría analítica. Pero acá lo podemos ver porque es un caso particular de lo que es ecuación cuadrática. Vamos a ver su solución. Cada vez que tú quieras hablar de puntos de corte, puntos comunes, lo que nosotros tenemos que hacer siempre va a ser igualar las dos funciones. Entonces, comenzamos igualándolo. F de x igual a g de x. Ahora, ¿pero cuánto vale f de x? X cuadrado más 4x más 3. ¿Y cuánto vale g de x? 2x más m. Pásalo a restar, ¿qué me quedaría acá? X cuadrado más 2x más 3 menos m igual a 0. Pregunta, ¿esta es una ecuación cuadrática o no? Claro, es una ecuación cuadrática. Pero una ecuación cuadrática puede tener, según lo que hemos estudiado, puede tener dos raíces reales diferentes, puede tener dos raíces reales iguales y puede tener dos raíces complejas, o sea, dos raíces que no son reales. ¿Y esto cómo lo puedo interpretar según lo que me están dando a mí? Fácil, tienes que recordar de algo muy simple. ¿Qué quiere decirme que dos gráficas sean secantes? Significa que hay dos puntos de corte. Ahí está la idea. Dos puntos de corte. O sea, por la cantidad de puntos de corte lo vas a hacer. En cambio, cuando sean tangentes, es una curva y una curva que se están tocando tangencialmente. Eso significa que solamente hay un punto de corte común. Un punto común, nada más uno. En cambio, cuando digo que no se toquen, es una externa. O sea, no hay punto común. No hay punto. ¿Esto qué quiere decirme a mí? Me quiere decir allá. Dos puntos de corte significa que tiene que tener esto, ¿qué cosa? Dos soluciones. Un punto, ¿qué significa? Que tiene que tener ¿cuántas? Una solución. Y que no haya punto, ¿qué significa? Que no debe haber solución. Por tanto, eso tiene que ser lo que hemos hecho hace un momento, el análisis discriminante. Entonces, llegamos a la conclusión. Entonces, si yo quiero que tengan dos puntos de corte, la discriminante ¿cómo tiene que ser? Mayor que 0. Entonces ponemos A. Para que sean secantes, ¿qué debe cumplirse? Que la discriminante es mayor que 0. Discriminante, sabemos que es b cuadrado menos 4 veces el valor de A por el valor de C, y como eso tiene que ser mayor que 0. Opera,
4, el 4 multiplica, menos multiplica, mayor que 0. De acá yo puedo despejar fácilmente el valor de m y como notarás es un intervalo. Esto me da 8 negativo, hacia el otro lado es 8 positivo y entre 4 el valor de m es mayor que 2. Vamos ahora al caso en que sean tangentes. Si quiero que sean tangentes, entonces solo tiene que haber un punto en común. ¿Eso qué quiere decirme? Que la solución tiene que ser única. Por tanto, para que sean tangentes, la discriminante tiene que ser igual a 0. Y eso se le conoce como condición de tangencia. Nuevamente, pero la discriminante ya lo hemos hallado hace un momento. Lo escribimos. De acá entendemos que m ¿cuánto vale? 2. Finalmente, para que las funciones no se toquen en ningún punto, no tiene que haber solución. Eso significa que nuestra discriminante tiene que ser menor que 0. Entonces ponemos acá, para que no se toquen, eso significa que no hay punto de corte, discriminante menor que 0. Volvemos a escribir la misma idea y lo único que hacemos es cambiarle el signo. En lugar de igual ponemos menor. Resolvemos, igual que el primer caso, solo que en lugar de salir mayor, ¿qué va a salir? Menor. Entonces, esto nos va a ayudar a entender que dos gráficas, esta es una parábola y esta es una recta, pueden ser secantes, pueden ser tangentes o puede ser que no se toquen. Gráficamente, ¿cómo lo podemos entender? Lo podemos entender de esta forma. Si la parábola tiene esta manera, entonces estamos viendo que en este caso nuestra recta lo corta en 2 puntos y acá estamos hablando de la secante, o sea, el primer caso. Que si trazamos esta recta, la corta en un punto, o sea, estamos hablando de que es tangente, estamos en el segundo caso. Pero en cambio, si la recta lo trazo por esta parte, no hay ningún punto en común y estamos hablando del tercer caso. Y como verán, para poder entender este tipo de estructura, este tipo de forma, ¿qué es lo que hemos tenido que analizar? La forma de nuestra discriminante. Bueno, en esta parte vamos a quedar y vamos a pasar ahora a lo que es la reconstrucción de una ecuación cuadrática. Bien, ahora vamos a ver una segunda forma, la reconstrucción de una ecuación. Eso significa que al inicio nosotros teníamos una ecuación y la podíamos resolver mediante la fórmula general. Pero en este caso lo que tenemos es algo inverso. O sea, nos dan a nosotros las raíces y tenemos que saber qué tipo de ecuación la ha generado. Para ello, utilizamos una técnica muy sencilla. Si una ecuación cuadrática tiene como raíces a los números x1 y x2, la ecuación que la acepta es x menos x1 por x menos x2 igual a 0. ¿Por qué? Sencillo. Si usted iguala este primer término a 0, ¿cuánto le sale x? x1, que justamente es el valor de una solución. Y si lo igualas a esto a 0, ¿cuánto te sale x? x2, que es la otra solución. Entendemos entonces que esta pareja, este producto, tiene como soluciones a estos dos valores. Entonces, esta es la ecuación que nosotros queremos. Si multiplicamos x con x me daría x cuadrado, operamos adecuadamente y esta ecuación multiplicada sería esta de acá, que es x cuadrado menos x1 más x2 por x más x1 por x2. Si nosotros nos percatamos, este x1 y x2 sería la suma de estos valores que me han dado. Y este x1 por x2 es el producto de estos dos valores que me han dado. Esto es, x1 más x2 sería la suma de las raíces y x1 por x2 sería el producto de raíces. ¿Cómo se aplica esto para un problema
como lo aplico yo obviamente en cualquier otra solución, veamos un caso bastante sencillo para poder manejar este tema. Si yo quiero, por ejemplo, una ecuación cuadrática cuyas raíces sean 1 y 3, lo que tengo que hallar es la suma de las raíces, o sea, sería la suma de ellos dos. 1 más 3, ¿cuánto me daría? 4. Y el producto, que sería la multiplicación de los dos. 1 por 3, que me daría 3. ¿Cuál sería la ecuación? La ecuación sería x cuadrado menos la suma, generamos x cuadrado menos, que viene la suma. ¿Pero cuánto vale la suma? 4x más el producto. ¿Y cuánto vale el producto? 3. ¿Igualado a cuánto? A 0. Una fácil manera de poder obviamente verificar que esto es cierto es resolviendo la ecuación, ¿no? Y eso lo podemos hacer por aspa simple, ¿no? X, 3, 1, menos, menos. Verificamos que las soluciones de ellas en efecto son 1 y 3. Esta técnica se puede aplicar para cualquier raíces que a mí me den, pero sí, debo conocer las dos. Y si no la conozco, debo al menos conocer la suma y el producto de dichas cantidades que me estén dando. Esto que acabo de indicarles, la suma y producto de raíces, justamente lo vamos a ver en un teorema que acá nosotros le denominamos el teorema de Cardano-Viet. Y justo aparece acá. ¿Qué me dice el teorema de Cardano-Viet? Bueno, antes de enunciar qué cosa dice el teorema de Cardano-Viet, hay que explicar esto. Cardano y Viet son dos personas diferentes, no es una sola. Cardano es un matemático italiano, su nombre es Gerolamo Cardano, que justamente hace un estudio de las ecuaciones junto con su alumno Ferrari, y otro es Viet, que es un matemático francés, aunque hay que ser sincero, no es matemático, él es jurista, y se llama François Viet, pero ambos llegan justamente a la misma expresión que se va a aparecer acá, por eso que aparece con los dos nombres, de Cardano y de Viet. ¿Qué me indican? Los dos llegaron a este resultado. Si x1 y x2 son raíces de esta ecuación cuadrática ax cuadrado más bx más c, se puede encontrar la suma de estas raíces, x1 más x2, menos b sobre a, y podemos calcular también el producto de raíces x1 por x2 igual a ¿qué cosa? A c sobre a. En conclusión, ¿qué puedo encontrar yo? La suma de raíces y el producto de raíces en función de los coeficientes a, b y c. Esto significa que yo no necesito resolver la ecuación ni por la fórmula general ni por ninguna otra. Simplemente para encontrar la suma de raíces necesito yo conocer el valor de a, el valor de b y el valor de c. Esto. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer acá? Tengo que aprender a utilizar esta teoría. Este teorema es bastante utilizado a nuestro propio nivel. Para ello, veamos un pequeño ejemplo de cómo podemos aprender a utilizar. Imaginemos que tenemos una ecuación como esta. 2x cuadrado menos 3x más 9 igual a 0. Fíjense entonces que acá encontrar las raíces por aspa simple es imposible. Lo único que nos quedaría es aplicar fórmula general. Y nos dicen lo siguiente. x1 y x2 son las raíces de esta ecuación. De la ecuación que nos han dado. Y nos piden a nosotros, por ejemplo, algo muy simple. Calcule la suma de cuadrados. Eso significa x1 cuadrado más x2 cuadrado. Si uno lo quiere hacer por calculando los valores, entonces ahí nos vamos a complicar mucho. Porque para calcular solamente la primera raíz, por fórmula general es menos b más menos raíz cuadrada, b cuadrado menos 4c sobre 2a. Y eso ya es una cantidad bastante complicada. Y elevarlo al cuadrado todavía lo hace aún mucho más complicado. Imagínate calcular la otra y elevarlo al cuadrado también y luego sumarlas entre los dos, obviamente me tomaría mucho tiempo. En cambio, si yo recuerdo el teorema de Cardano, podemos indicar lo siguiente. Entonces ponemos acá
solución. Por el teorema de Cardano, yo puedo indicar lo siguiente. Que la suma de raíces es igual a ¿cuánto? A menos b sobre a. Pero yo reconozco cuánto vale a. A vale 2 y b vale menos 3. Y por el menos de acá me daría 3. Y el valor de a sería 2. Tengo la suma de las raíces. Pero también puedo calcular el producto. El producto se puede calcular como c sobre a. ¿Cuánto vale c? 9. ¿Cuánto vale a? 2. Entonces, gracias al teorema de Cardano, yo conozco la suma y el producto. Pero ¿qué es lo que me pide el problema? La suma de cuadrados. Utilizamos un producto notable bastante sencillo, porque si yo tengo la suma, puedo calcular la suma de cuadrados elevándolo al cuadrado. Entonces puedo poner acá, luego utilizo yo un producto notable. La suma elevado al cuadrado, ¿qué sería? Cuadrado al primero, cuadrado al segundo, 2 veces el primero por el segundo. Y nosotros conocemos cada uno de estos resultados, porque x1 por x2 es 9 medios. Y x1 más x2, ¿cuánto vale? 3 medios. Pero nos falta elevarlo al cuadrado. 3 medios al cuadrado, ¿cuánto sería? 9 cuartos, ¿no? Acá tendríamos cuadrado al primero, cuadrado al segundo. Y si usted se percata, este 2 multiplica 9 medios. Y esa multiplicación me daría 9. En conclusión, ¿qué me estaría dando a mí acá? Si esto quiero calcular, el 9 lo paso a restar. Y por tanto tengo que la suma de cuadrados, ¿qué sería? 9 cuartos menos 9. ¿Y eso cuánto sería? Menos 27 cuartos. Ya está. Entonces hemos calculado la suma de cuadrados sin necesidad de estar calculándola por la fórmula general. Ahora, una pequeña nota. Muchas veces a nosotros nos va a ser muy útil conocer la diferencia de las raíces. ¿Esto qué quiere decirnos? Que el teorema de Cardano me da la suma y me da el producto, pero no me da la diferencia. ¿Y qué hago para calcular la diferencia? Sencillo. La diferencia la utilizamos por el método de Legendre. La identidad de Legendre nos dice lo siguiente, que la diferencia elevado al cuadrado va a ser igual a la suma elevado al cuadrado menos 4 veces el producto. Y para nosotros es conocido la suma. Claro, la suma ya la conozco y también conozco el producto. Entonces, como conozco la suma y conozco el producto, entonces también conoceré la diferencia. Esta técnica se utiliza obviamente cuando solo conozcamos la diferencia de raíces. Hasta acá hemos conocido dos cosas importantísimas: la reconstrucción de ecuación cuadrática y lo que es el teorema de Cardano Vieto. Ahora, en la siguiente etapa, vamos a conocer las últimas partes de lo que es la ecuación cuadrática. Ok, ahora vamos a ver la última parte de lo que es ecuaciones cuadráticas. Para ello tenemos que ver dos observaciones importantes sobre lo que son raíz simétrica y lo que son raíces recíprocas. Bien, ¿a qué llamamos raíces simétricas? Sencillo. Hablamos de que dos raíces son simétricas si simplemente su suma es 0. Eso significa que si una tiene el valor de alfa, la otra tiene el valor de menos alfa. Claro está, si la sumamos, la suma es 0. Ahora, ¿qué sucede? Eso me estaría indicando que la suma de raíces valdría 0. Imagínate una ecuación cuadrática que tenga raíces simétricas. Por el teorema de Cardano, sabemos que la suma se puede calcular como menos b sobre a. Pero como acabamos de indicar, la suma es 0. O sea, ¿te imaginas? Esto vale 0.
Y si esta división es igual a 0 es porque B, ¿cuánto vale? 0. Y esa es una de las características para encontrar que una ecuación cuadrática tenga raíces simétricas, porque su valor de B es 0. ¿Y quién es B? El término lineal. Además de eso, de las raíces simétricas, tenemos lo que son las raíces recíprocas. ¿Qué cosas son las raíces recíprocas? Si hace un momento la suma era 0, las raíces recíprocas será cuando su multiplicación es igual a 1. ¿Eso qué quiere decirme? Que una raíz es alfa y la otra ¿cuánto vale? 1 entre alfa. Como verás, su multiplicación es 1. Pero nuevamente, por el teorema de Cardano, sabemos que el producto de raíces es igual a C sobre A. Si una ecuación cuadrática tiene raíces recíprocas, tendríamos que el producto vale 1. Imagínate que esto valga 1. Entonces, ¿cómo son A con C? Iguales. Por tanto, A igual a C. Estas son las condiciones clásicas para poder desarrollar cuando una ecuación cuadrática tiene raíces simétricas y cuando tiene raíces recíprocas. ¿Cómo notamos eso en un problema? Vamos a ver un ejemplito. La ecuación vamos a poner una ecuación cualquiera. Bien, tiene raíces simétricas. Y un datito más, pero no son recíprocas. Luego te pido AYM. Esta es una aplicación directa de lo que acabamos de indicar. Bien, si tiene raíces simétricas por lo anterior, una ecuación cuadrática va a tener raíces simétricas y el valor de B es 0. ¿Pero quién es B? El coeficiente lineal. O sea, este término tiene que ser igual a 0. Entonces ponemos acá solución. Por lo expuesto anteriormente, entendemos todos que el término lineal m cuadrado menos 4 tiene que ser igual a 0. De acá que yo entiendo que m cuadrado vale 4. O sea, hay dos valores de m. M puede ser 2 o m ¿cuánto puede ser? Menos 2. Entonces uno viene, habría dos soluciones. Pero si te percatas, el mismo problema te está dando una condición más. Te dice que no son recíprocas, o sea, las raíces son simétricas, pero no son recíprocas. Si no son recíprocas, ¿qué sucede? Que hay algo que no debe pasar. Porque para que sean recíprocas, ¿cómo deben ser A con C? Iguales. Como no son recíprocas, entonces estos no deben ser iguales. Entonces ponemos acá, no tiene raíces recíprocas. Y como no tiene raíces recíprocas, ¿qué quiere decirme esto? Que no debe cumplir esta condición, o sea que A con C deben ser diferentes. Y el valor de A es 2 y el valor de C es M, o sea, ¿cómo son estos dos valores? Diferentes. Esto quiere decirme que 2 es diferente de ¿quién? De M. Muy bien. Pero hace un momento sabíamos que el valor de m podía ser 2 o podía ser menos 2. Y de esta segunda parte tengo que m no vale 2. Conclusión, el único valor de m es menos 2. Entonces, puedo encontrar que el valor de m ¿cuánto vale? Menos 2. Con eso se termina el problema. Una última observación que podemos dar en este último tema es cuando dos ecuaciones cuadráticas son equivalentes. Vamos a poner eso.
¿Qué cosas son ecuaciones equivalentes? Ecuaciones equivalentes. Llamamos ecuaciones equivalentes a aquellas ecuaciones que tienen el mismo conjunto de solución. O sea, acá lo pongo, se llaman a las ecuaciones con el mismo conjunto de solución. Eso es. Por ejemplo, si nosotros notamos la ecuación x menos 1 igual a 0, x menos 1 cuadrado igual a 0, x menos 1 al cubo igual a 0, podemos notar que tanto la primera ecuación, la segunda ecuación y la tercera ecuación tienen como conjunto solución exclusivamente y solamente ¿a quién? Al número 1. ¿Así es? Y yo me doy cuenta que tienen el mismo conjunto de solución, ¿o no? Sí, tienen el mismo conjunto de solución. Y si tienen el mismo conjunto de solución, ¿cómo son las ecuaciones? Equivalentes. Entonces decimos acá, las ecuaciones son equivalentes. Ahora, ¿qué quiere decirme ecuación equivalente? Quiere decirme que obviamente equivale, que es que hay una equivalencia entre ambas. O sea, el resolver esta es lo mismo que el resolver esta, que es lo mismo que el resolver esta, porque todos llegan a lo mismo. ¿Cómo yo aplico esta técnica de ecuaciones equivalentes a lo que son ecuaciones cuadráticas? Para eso vemos un pequeño teorema, con lo que vamos a verlo de inmediato. Teorema. Imagínate que a ti te dan dos ecuaciones con el mismo conjunto de solución, o sea, dos ecuaciones cuadráticas equivalentes. Sean las ecuaciones y te doy ax cuadrado más bx más c igual a 0. Y la otra mx cuadrado más nx más p igual a 0. Sean estas ecuaciones, sean las ecuaciones equivalentes. Para que sean equivalentes se cumple una condición. Entonces, ¿qué se cumple, jóvenes? Fácil. Si son equivalentes, tienen el mismo conjunto de solución. Entonces, para ambos cumplen el mismo par alfa y beta, que van a ser las mismas raíces. Se demuestra que A es a M, como B es a N, como C es a P. Y esto es exactamente lo que nosotros tenemos que aprender a utilizar en lo que son ecuaciones equivalentes. Faltaría saber cómo se demuestra esto, ¿no? La demostración es un tanto sencilla. Vamos a hacerlo de forma rápida, porque queda poco espacio. Se supone que son equivalentes. Entonces, ¿qué significa? Que tanto la primera como la segunda tienen el mismo conjunto de solución. Llámale ese conjunto de solución un alfa y un beta. Imagínate por un momento. Entonces significa que estas dos son raíces tanto de la primera como de la segunda. Por el teorema de Cardano, nosotros conocemos la suma y conocemos el producto. Entonces aplicas por Cardano. ¿Ya? Por Cardano tendrías la suma de raíces alfa más beta tendría que ser igual a ¿qué cosa? Para esta ecuación la suma de raíces es menos b sobre a. Pero como son las mismas raíces para la segunda, la suma de raíces para la segunda es menos n sobre m.
de acá se deduce, si se anula el menos, el A con el N pueden cambiar de lugar, que B entre N es igual a A sobre M. Pero si tienen las mismas raíces, tienen la misma suma y también tienen el mismo producto. Entonces alfa por beta, ¿a qué va a ser igual? El producto se calcula como C sobre A. Pero eso es para la primera. Para la segunda, alfa por beta, ¿cómo se calcula? P entre M. Puedo cambiar de lugar el A y el P. Y si hago eso, ¿qué me queda? Que C es a P, ¿cómo qué? Como A es a M. Listo. Entonces eso implica que A entre M, que es la misma de acá, C igual a B entre N e igual a C entre P. Conclusión, los tres ¿cómo tienen que ser? Iguales. Y de allí sale justamente el teorema que estamos nosotros viendo. Estamos demostrando que A es a M, como B es a N, como C es a P. Por tanto, con esto estamos terminando con la demostración de este último teorema. Bien, con esto estamos acabando con lo que es el tema de ecuación cuadrática y gracias por haberme escuchado y espero que hayan aprendido bastante el día de hoy. Hasta luego.